Hola, ¿qué tal está? Comentario sobre Oppenheimer. Oppenheimer fue un gran físico teórico, nacido en Nueva York en el año 1904 y que falleció en el año 1967 en Princeton. Murió a consecuencia de un cáncer de laringe a la temprana edad de 62 años, porque podía haber vivido todavía bastantes años más. Se le considera el padre de la bomba atómica y fue el director del proyecto Manhattan, que pretendía detonar una primera bomba nuclear, algo que se consiguió el 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México, en Estados Unidos, y es la denominada prueba Trinity. Está claro que Oppenheimer era un gran científico, un gran investigador, un gran físico y un gran profesor también, y declararía más tarde que le vinieron a la mente las palabras del Bhagavad Gita: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Por otra parte, hay que señalar y hay que resaltar que Oppenheimer siempre expresó su pesar por el fallecimiento de víctimas inocentes cuando las bombas nucleares fueron lanzadas contra los japoneses en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. A partir de ahora lo que haré será un comentario de algunas frases seleccionadas del propio Julius Robert Oppenheimer. La primera dice así: mientras los hombres sean libres, dice, para preguntar lo que deben, libres para decir lo que piensan, libres para pensar lo que quieran, la libertad nunca se perderá y la ciencia nunca retrocederá. Nadie discute entre los científicos y entre los hombres de ciencia en general, y eso está acreditado en la bibliografía sobre Oppenheimer y en los testigos de su vida también, en los testimonios que hay sobre su existencia, sobre su labor como gran físico teórico que fue y como gran profesor, que era una persona de una brillantísima inteligencia, eso nadie lo pone en duda, pero que es verdad que también tuvo periodos depresivos, tuvo lo que se suele decir problemas psicológicos, pero eso no impidió que fuera un gran pensador, un gran científico y una gran persona también. Es algo que pueden sufrir cualquier persona a lo largo de su vida, los problemas psicológicos. En cualquier caso, él insiste aquí en esta frase en la cuestión de la libertad, que es algo básico. De hecho, él siempre expresó sus ideas, aunque generalmente es considerado como una persona tímida por los que lo trataron, pues él, diríamos, reafirmaba su idea de libertad en todas las ocasiones que podía o que quería, en cualquier caso. Entonces esta frase recoge muy bien su planteamiento vital. En otra de las frases dice Oppenheimer: el científico solo es responsable ante la ciencia. En efecto, él consideraba que la ciencia está siempre en un descubrimiento continuo. La labor de la ciencia es infinita en ese sentido, desde su perspectiva. Y él lo reconoce en otras muchas frases que él pronuncia en sus propias obras, en su propia enseñanza universitaria, de física, teórica, etc. Y por supuesto en relación con la física atómica, como es lógico. De hecho, él siempre pensó que la energía nuclear podría usarse para fines pacíficos y no para destruirse unos a otros, para producir muertes, y como ya mencioné al principio de este vídeo, él rechazó rotundamente el lanzar bombas atómicas contra poblaciones civiles. Simplemente era un arma disuasoria y además era un descubrimiento que se podía hacer y que se hizo. En cualquier caso, él era partidario del uso de la energía nuclear de forma pacífica, por ejemplo, para producir energía eléctrica y para otras cuestiones. Lo que sucede es que a la hora de investigar en estas cuestiones hay que conseguir los máximos resultados, y por otra parte el proyecto Manhattan hay que enmarcarlo dentro de una carrera contra el nazismo, en el sentido de que los nazis con Heisenberg en Alemania estaban intentando también hallar una bomba nuclear. Entonces, ante esa tesitura que se supo a través de los sistemas de espionaje de los norteamericanos y que Oppenheimer conocía y todos conocían, en el proyecto Manhattan, era urgente también desarrollar una bomba atómica efectiva que sirviera de contrabarrera o de contrapeso contra una posible bomba atómica nazi o unas bombas atómicas nazis. No hay que olvidar que las V2 y estos cohetes ya supersónicos que diseñó von Braun y otros, pues ya eran un peligro. Pero claro, si a través de Heisenberg la Alemania de los nazis hubiera conseguido poner en marcha varias bombas atómicas o una bomba atómica incluso solamente, eso sería un gran riesgo para la seguridad mundial y hubiera quizás dilatado más la Segunda Guerra Mundial. Ante este planteamiento, surgió en buena parte el proyecto Manhattan, y es uno de sus motivos principales.
Aunque, por supuesto, eso también nos daba que pensar porque también podía ser que Japón u otros países pudieran intentar, o China o la Unión Soviética, intentaran también producir bombas atómicas y eso sería un riesgo para Estados Unidos y para una buena parte del mundo. En ese sentido, pues eso hay que señalarlo claramente también. En otra de las frases dice el propio Oppenheimer lo siguiente: hay un peligro complementario en prever el futuro y tratar de predecirlo. A menudo quedamos convencidos de que las sorpresas de ayer o del ayer determinarán lo que pasará mañana. Pero para bien o para mal, el mañana es una novedad. Es la novedad de la casualidad, cosas que se reúnen de una manera que no podemos predecir. Lo que hace el mañana es el hecho de que no puede ser predicho hoy, no tiene relación con lo actual. Aquí diríamos, en este párrafo, Oppenheimer señala que por mucho que queramos prever lo que va a suceder en el futuro, es imposible preverlo todo. Podemos prever quizás una pequeña parte o una parte nada más de lo que podría suceder, porque la concatenación de casualidades hace que haya unos resultados que son impensables o que son impredecibles, para decirlo más exactamente. Y eso lo refleja muy bien este párrafo de Oppenheimer, con el que estoy totalmente de acuerdo. En otra de las frases de Oppenheimer dice este gran físico: los pueblos de este mundo tienen que unirse, de lo contrario perecerán. Por lo tanto, aquí parece partidario claramente de pues una especie de comunidad de naciones, de un gobierno mundial, para que no haya luchas fratricidas entre unos países y otros, e incluso guerras civiles de todo tipo, terrorismo, etcétera, etcétera. Y eso que él, pues bueno, todavía no llegó a ver, por ejemplo, lo que era el terrorismo yihadista y otra serie de problemas de violencia. Pero también él vivió un mundo muy violento, porque no hay que olvidar que, tuvo que ver lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente su proyecto Manhattan pues va como, diríamos, en contra de cualquier guerra, como una especie de arma superpoderosa que impida que haya una destrucción mutua entre los países también, por el miedo a las consecuencias de las bombas nucleares, podríamos decir, de alguna forma. De todas maneras, él sintió la cuestión esta de que se había convertido de alguna manera en el padre de la bomba atómica y, como él citó, y lo dije al principio de este vídeo, señaló claramente que él se había convertido en la muerte, el destructor de mundos. Él no. Realmente los que se convirtieron en destructores de mundos fueron los que decidieron usar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki cuando no eran necesarias, porque realmente, y nunca serían necesarias, lógicamente, es una forma de hablar. Quiero decir que habría otros medios, como pues un desembarco norteamericano, que aunque hubiera costado vidas humanas, ya las había costado anteriormente, en ese sentido sería algo terrible también, pero lo que no se puede lanzar son bombas atómicas a una población indefensa y que están condenadas a una muerte segura o unas horribles mutilaciones, etc. En ese sentido, fue una barbaridad lo de lanzar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, sin ninguna duda, y él se posicionó en esa perspectiva también. De hecho, lo dice en una de sus frases también. Oppenheimer señala: al utilizar por primera vez este tipo de armas nos alineamos con los bárbaros de las primeras edades. Claro, más evidente no puede ser lo que dice el propio Oppenheimer, lo dice de una forma pues muy transparente, muy meridiana. Efectivamente, realmente es como volver a los tiempos primitivos, a los tiempos prehistóricos, donde había una guerra de todos contra todos y cualquier tipo de violencia pues estaba justificada. Y bueno, pues eso es lo que sucedía. Entonces es como si dejáramos de ser humanos y nos convirtiéramos en esos primeros bárbaros, cuando pues prácticamente no había un lenguaje articulado y la situación era de salvajismo absoluto. Por otra parte, en otra de las frases de Oppenheimer dice: no es responsabilidad, señala Oppenheimer, de los científicos decidir si se debe utilizar o no una bomba de hidrógeno. Esa responsabilidad corresponde al pueblo norteamericano y a los representantes por él elegidos. De esta manera, él se quiere quitar la responsabilidad, porque realmente se pueden fabricar bombas de hidrógeno o no fabricar, pero eso depende de decisiones políticas y de lo que digan también los ciudadanos, pero no de los propios físicos. En ese sentido, pues parece clara la frase, parece que intenta descargarse de cualquier tipo de culpa y descargar a los científicos de cualquier tipo de responsabilidad.
porque él lo que siempre buscaba era el avance de la ciencia, de nuevos descubrimientos, por supuesto que potenciaran la vida y que hicieran que las personas pudieran vivir mejor, etcétera, etcétera. Y de hecho, en el fondo, la energía nuclear, con las centrales nucleares que producen energía eléctrica, sirven para el bienestar de las personas. Es verdad que hay el peligro de los materiales radiactivos, donde almacenarlos y lanzarlos al espacio, y meterlos en zonas profundas de la Tierra, encapsulados en hormigón de una manera adecuada para que no haya, diríamos, filtraciones al terreno, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, pues lo que se plantea es usar de forma pacífica la energía nuclear en general. En otra de sus frases dice Oppenheimer: necesito a la física más que a los amigos. Esto lo que quería decir es que, bueno, él era más bien una persona introvertida, aunque fue profesor universitario y fue un gran físico y tuvo que relacionarse con otros físicos, pero aquí yo creo que lo que quiere decir más bien Oppenheimer es que el enfrascarse en los asuntos de la física teórica, de la investigación, del descubrimiento, de la observación, de los cálculos, etcétera, etcétera, de las leyes físicas, eso le llenaba su tiempo y se sentía feliz con ese tipo de investigaciones, de estudios, de análisis, etcétera. Y yo creo que lo dice en ese sentido, aunque por supuesto habría que profundizar más en esto, pero me parece que va en este sentido lo que dice esta frase. Por otra parte, también en otra de sus frases se muestra realista en relación con la marcha del mundo en su tiempo. No hay que olvidar que murió en el año 1967 y vivió, bueno, desde 1904. Y dice: es perfectamente obvio que el mundo entero se va al infierno. La única oportunidad posible es que procuremos que no sea así. Y estas dos frases son realmente tremendamente interesantes, porque están reflejando varias cosas que están sucediendo en el mundo. Por ejemplo, el cambio climático, la contaminación atmosférica y de los ríos y los mares, que es brutal también, y mucha gente muere por la contaminación atmosférica en el mundo cada año. Y por lo tanto, ahora mismo, en el año 2023, pues es cada vez más evidente que el mundo entero se va al infierno, porque no se reduce la contaminación atmosférica suficientemente y por lo tanto el cambio climático va cada vez a peor. De hecho, según las predicciones, el próximo año, 2024, habrá veranos más cálidos todavía que en este verano del 2023, lo que da lugar a que haya una progresión de temperaturas, también una subida del nivel de los mares, etcétera, etcétera. Un calentamiento global que parece ya imparable, porque no se están tomando las medidas adecuadas para evitarlo. Por lo tanto, estas frases son proféticas. Explican lo que ya estaba sucediendo en su tiempo, ya que él murió en el año 1967, y pronostican lo que está pasando ahora mismo ya, que es peor todavía que lo que pasaba en vida del propio Oppenheimer. Aunque él lo dice, la única oportunidad, repito, dice, posible es que procuremos que no sea así, pero no lo estamos procurando. No me refiero a los ciudadanos, sino a los políticos, ¿no? Fundamentalmente. En otra de sus frases dice Oppenheimer: la verdad no es un animal favorito, es el mejor amigo del hombre. Es que la ciencia se basa en las verdades, la filosofía también, el arte de alguna manera también. En definitiva, lo más importante en la vida es la verdad, el bien, la bondad, el esfuerzo, etcétera. Son valores éticos, son valores filosóficos de primera magnitud. Si no aspiramos a la verdad y aspiramos a la mentira, a la tergiversación, etcétera, no avanzamos y no hacemos nada. Por otra parte, en otra de sus frases dice también Oppenheimer esto: en la actualidad, no solo nuestros reyes ignoran la matemática, también nuestros filósofos, y para ir más lejos, ni nuestros matemáticos saben matemáticas. Bueno, esta frase hace una crítica a los gobernantes, a los reyes, insiste en la importancia de la matemática. Por supuesto, aquí habría que matizar que, claro, lógicamente, hoy en día hay una especialización en los saberes y aunque los filósofos sepan algo de matemáticas, en algunos casos pueden saber mucho, y sí, eso existe, por ejemplo, el caso de Rudolf Carnap y de otros, Bertrand Russell, etcétera, pero no necesariamente tenemos que ser todos expertos en matemáticas, eso también hay que decirlo. Pero es que incluso él va más lejos, dice, ni nuestros matemáticos saben matemáticas. O sea, hay como una insistencia en el valor del conocimiento. Mátrisis, en cierto sentido, también significa conocimiento, no solamente las matemáticas, los cálculos numéricos, etcétera, logaritmos, etcétera, cálculo infinitesimal, etcétera. En ese sentido, sí, hace falta una profundización mayor en los saberes de los que ya disponemos, mayor extensión de saberes, etcétera. Por eso, por ejemplo, en relación con esto,
las normas de Bolonia, que pretenden que las carreras, bueno, que consiguieron que las carreras, muchas de ellas, sean más cortas en cuanto a número de años, que sean de 3 años, de 4, eso es una barbaridad, porque tenían que ser de 5 años y no de 3 o 4 años, porque se reduce la cantidad de conocimientos que aprenden los estudiantes. Y en ese sentido, frente a la desvalorización de los conocimientos, de la cultura, etcétera, que está, por desgracia, bastante presente en el mundo actual, en un mundo relativista y escéptico, pues él reivindica el valor, en su tiempo, de los conocimientos de la matemática y en general de cualquier tipo de conocimiento. Por otra parte, en otra de sus frases dice: un científico debe tomarse la libertad de plantear cualquier cuestión, de dudar de cualquier afirmación, de corregir errores. Efectivamente, porque así avanza la ciencia y así avanza el conocimiento. Eso es algo, yo creo que, incuestionable. Y por otra parte, también él señala, Oppenheimer, y lo dice así, que no debe haber barreras para la libertad de preguntar. No hay sitio para el dogma en la ciencia. El científico es libre, dice o escribe, y debe ser libre para hacer cualquier pregunta, para dudar de cualquier aseveración, para buscar cualquier evidencia, para corregir cualquier error. Lo dice de una forma muy clara que yo creo que no requiere muchos más comentarios. Estoy totalmente de acuerdo con él. También tiene frases curiosas, por ejemplo, una que dice: hay niños de los que ahora juegan en la calle que pueden resolver algunos de mis problemas de física más complejos, pues tienen modos de percepción sensorial que yo perdí hace mucho tiempo. Ahí reconoce que a veces los niños, con su espontaneidad, con su rapidez mental, con sus planteamientos y sus ocurrencias, pues a veces, y con su capacidad de percibir cosas que a veces no percibimos los adultos, pueden ser muy importantes para también para entender mejor la física, ¿no? Y ver nuevas posibilidades en la física, muy probablemente. Por otra parte, también llega a decir que cuando vislumbras algo técnicamente atractivo, sigues adelante hasta conseguirlo. Únicamente tras realizarlo con éxito argumentas lo que debe hacerse. Por otra parte, también, como frase última que quiero comentar, voy a interpretar esta frase de Oppenheimer. Dice: el científico no es responsable de las leyes de la naturaleza, pero su trabajo es averiguar cómo actúan y cómo ponerlas al servicio de la voluntad humana. Sin embargo, decidir si debe usarse una bomba de hidrógeno no es labor suya. Tal responsabilidad recae en el pueblo americano y en los gobernantes que escogieron. Bueno, en la segunda parte del párrafo ya lo he comentado, y en la primera pues habla de las leyes de la naturaleza. Y, por supuesto, claro, los físicos buscan, con sus investigaciones científicas, mejorar la vida humana, prolongar la vida humana, en definitiva, hacer una vida de más calidad para todos, y que haya pues más justicia social, y que los adelantos tecnológicos, técnicos, científicos estén al alcance de todo el mundo, de todas las personas, para que todos seamos lo más felices que podamos. De eso se trata. También para Oppenheimer, y considero que tiene toda la razón, por supuesto. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.